viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me
bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabarlo, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarlo, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¡Vamos! Bueno es alabar al Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno, Bueno es alabar al Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. te alabaré. Oh sí, Señor, me gozaré en ti. Porque Grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras, eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos hoy en el día del Señor. Este es el día que ha hecho Jehová para que nos gocemos y nos alegremos en él. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio fielmente, con fidelidad a nuestro Padre Dios, con fidelidad a la palabra, con fidelidad a la iglesia del Señor, con fidelidad a la familia, para transformar familias que reflejen a Jesús y le den gloria a su nombre y sean un testimonio vivo en la sociedad acerca de su maravilloso amor y su infinita misericordia. Vamos a orar al Señor. Queremos darle gracias por la vida de todos y cada uno de ustedes. No olvidemos estar orando al Señor, clamando por la vida de Miriam, por Diana, para que el Señor siga fortaleciéndoles, dándoles la fortaleza, el ánimo que requieren, el acompañamiento en estos tiempos difíciles para ellos, también por la familia Octavo, que el Señor les continúe bendiciendo y guardando en todo tiempo. Igualmente hacemos una oración extensiva
apoyando la vida de nuestros hermanos que se encuentran atravesando con dificultades. Quiero también invitarles a apoyarnos en oración por la vida del pastor Jacobo Rodríguez y su esposa, que se encuentran hospitalizados a causa del COVID-19. Es un tiempo difícil, un tiempo de aislamiento, de seguir las recomendaciones. Es cierto que han dado algunas oportunidades de salir, pero tengamos el cuidado necesario. Sigamos orando al Señor porque ya han mandado protocolo para las iglesias y vamos a ir con despacio, no tenemos que correr. De todas maneras, recuerden que mucha de nuestra gente en la congregación son de alto riesgo, entonces no vamos a afanarnos, no vamos a correr, vamos a estar orando al Señor y vamos a empezar a realizar algunos protocolos, a alistar el lugar para poder tener entonces el espacio, el tiempo que se requiere y adecuar todas las cosas de tal manera que podamos cuidarnos cuando nos vamos a congregar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre del cielo, yo glorifico tu nombre y te doy gracias por la vida de todos mis hermanos en la congregación. De manera especial te pido tu cuidado, el bálsamo refrescante de Jesús en la mente y en el corazón de Miriam y de Diana. Sé llenando el vacío que hay en sus vidas, Señor, en estos tiempos de tristeza, en estos tiempos de dolor, por la ausencia de Javier. Pero glorificamos tu nombre eterno, Padre, porque no les dejarás desamparadas, porque estarás, Señor, en esa soledad que tienen, llenando el vacío que ahora queda en sus vidas. Bendice también la familia Octavo por la causa de su papá. Tu bendición sea sobre la vida de ellos y guardándoles en todo tiempo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que extiendas tu mano sanadora y divina sobre el cuerpo de Jesús Hernández, sobre la familia Aguirre, que los mantengas protegidos. A la familia Pérez, bendícela y protégela, Señor. A Beatriz y Manuel en su salud, sé obrando en ellos con tu bendición y tu cuidado. Y descansamos en ti, Señor, por tus misericordias. Ábrele puertas a William y a su familia con el trabajo que ellos realizan. Y también te pedimos en el nombre de Jesús que no desampares la vida de nuestros hermanos que están pasando por dificultades en este tiempo, Señor, por las dificultades económicas. Abre puertas de esas que nadie puede cerrar. Bendice a toda la congregación, Señor. Los que hemos mencionado es porque sabemos de su condición, porque nos han pedido oración, pero a toda la congregación del Centro para la Excelencia Familiar, bendícela, oh Dios, y permite que pronto podamos congregarnos y glorificar tu nombre juntos, exaltando tu nombre, glorificándote a través de las alabanzas, de los cantos, mientras tú edificas nuestra vida con tu palabra. Te pedimos hoy en el nombre de Jesús, que a través de la reflexión de tu palabra, tú edifiques nuestra vida. En Cristo nuestro Señor te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, como cada domingo, hoy tenemos nuestra frase para la familia. Mi familia lo es todo. Soy lo que soy gracias a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi hermana, porque me ha dado todo. La educación que tengo es gracias a ellos. Eso dijo Ronaldinho, el gran jugador de fútbol internacional. Bueno, estamos trabajando acerca de los hábitos de Jesús. Hemos venido reflexionando en ellos, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en el Señor debe andar como el Señor anduvo, como él vivió. Eso nos dice entonces que la vida de Jesús puede ser imitada. Por eso la palabra del Señor en Efesios en el capítulo 4, versículo 13, dice que hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo. Entonces la vida de Jesús puede ser imitada. ¿Y qué vamos a imitar nosotros de Jesús?
Bueno, vamos a imitar los hábitos de Jesús. Los hábitos son aquellas cosas que hacemos por costumbre, que hacemos tradicionalmente, que hacemos periódicamente, que hacemos regularmente y se convierten entonces para nosotros en un hábito. Así que Jesús tenía el hábito de obedecer. Y ese debe ser entonces nuestro ejemplo. Nosotros debemos imitar la vida de Jesús en la obediencia. Obedecer es actuar para agradar a Dios en toda justicia. Juan capítulo 15 versículo 10 y Lucas 22 al 42. Jesús tenía el hábito de obedecer. Dice la palabra en Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Aquí Jesús nos está diciendo que Él ha guardado los mandamientos de su Padre y que por esa razón permanece en su amor. Así nosotros, ustedes y yo, debemos entonces también ¿qué? Guardar los mandamientos para permanecer en el amor de Cristo Jesús. Eso es lo que debemos hacer todos y cada uno de nosotros. Entonces Jesús tenía el hábito de obedecer y nosotros debemos también imitarlo. El hábito de obedecer de Jesús nos lleva a tomar la decisión de actuar según la voluntad de Dios, basados en lo que Él ha dicho en su palabra, y buscar la dirección del Espíritu Santo cuando no encontremos en la Biblia indicaciones específicas sobre ello. O sea, un ejemplo, en la Biblia no dice hay que cuidarse de la drogadicción. En la Biblia no dice hay que evitar el tráfico de drogas. Pero como no está en la palabra directamente, no está explícito, entonces ¿qué hacemos? Buscar la dirección del Espíritu Santo cuando no encontramos esas indicaciones específicas y aplicarlo. Entonces, ¿dónde está nuestra fuente? Las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo. Por eso nos recomienda ser llenos del Espíritu Santo. Obedecer es actuar según la voluntad de nuestro Padre Dios. Entonces, ¿cómo obedecemos? Actuando en la voluntad de nuestro Padre Dios, actuando de acuerdo a su propósito, actuando de acuerdo a sus mandatos, a lo que Él ha determinado por todos y cada uno de nosotros. El hábito de Jesús era obedecer al Padre. Desde temprana edad, a los 12 años, Él se encuentra allí en el templo, está dialogando con los sacerdotes, está dialogando con los escribas, con las personas encargadas de la enseñanza de la palabra, y cuando María y José lo encuentran después de haberse perdido 3 días y le dice la mamá, hijo, estábamos angustiados, te estábamos buscando, ¿por qué nos has hecho esto? Él respondió, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces el hábito de Jesús era obedecer a su Padre Dios desde temprana edad. Estas palabras de Jesús deberían retarnos a nosotros hoy como hijos de Dios. En los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Asimismo, entonces, mis hermanos, cuando hablamos de obedecer, que es actuar según la voluntad de Dios, y que el hábito de Jesús era obedecer al Padre, debemos obedecer como Jesús para cumplir todas las demandas del Padre. En la palabra del Señor nosotros encontramos en San Mateo, en el capítulo 3, versículo 15 de la palabra del Señor, nos habla del relato de Jesús cuando va donde Juan el Bautista, que está en el río Jordán, bautizando a la gente en bautismo de arrepentimiento. Y Juan está invitando a la gente a arrepentirse y a bautizarse para mostrar la relación con Dios, el testimonio público de su fe en Jesucristo. Entonces Jesús va donde Juan y para que lo bautice. ¿Sabes qué le dijo Juan el Bautista? No, ¿cómo así? ¿Cómo se te ocurre? Yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le respondió, Mateo 3:15,
deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Había que cumplir todas las demandas del Padre, y Jesús vino para obedecer al Padre, para hacer su voluntad. Entonces, querido hermano y amigo, y usted que me está escuchando que aún no se ha bautizado, una vez que termine esta pandemia, una vez que termine este aislamiento, le invito a que obedezca al Señor en el bautismo siguiendo el ejemplo de Jesús, porque el hábito de Jesús era obedecer a su Padre, y Él fue y cumplió todas las demandas del Padre, y una de esas demandas es el bautismo. San Mateo capítulo 28 versículos 18 y 19, la palabra del Señor dice: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Así que usted nunca va a equivocarse si elige obedecer la voz de Dios. Usted nunca se va a equivocar si toma la decisión de acatar la obediencia a Dios. Ahora, dentro del hábito de Jesús, que era obedecer al Padre, Jesús nos mostró cómo ser obedientes. Jesús siempre, en toda circunstancia, obedeció al Padre. Su vida fue un sí a la voluntad de Dios. Él siempre estaba diciendo: las cosas que digo son mandadas por mi Padre. Las cosas que hago es que el Padre me las dio para que las hiciera. O sea, siempre, en toda circunstancia, aún en las circunstancias adversas, Él obedeció al Padre. Nuestra salvación dependió de la obediencia de Jesús. ¿Cómo les parece? Si Jesús hubiera rehusado obedecer al Padre, hoy no habría salvación para nosotros. Si Jesús hubiera evadido las condiciones del Padre para salvarnos a nosotros en un acto de desobediencia, usted y yo estaríamos hoy perdidos. Pero nuestra salvación dependió de la obediencia de Jesús al Padre. El hábito de Jesús era obedecer al Padre. Jesús, tuvo muchas oportunidades de evitar la voluntad del Padre. Sin embargo, no lo hizo. Les invito a abrir sus Biblias en San Mateo, en el capítulo 4, de los versículos 1 al 11, para que comencemos a reflexionar en lo que la palabra del Señor nos plantea en este texto. Y entonces lo que vamos a ver es que Jesús tuvo muchas oportunidades de ¿qué? De evadir la decisión que el Padre había tomado de no cumplir con su propósito. Tenemos la historia de la tentación de Jesús. San Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11, en Marcos capítulo 1 versículos 12 al 13, en Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13. En San Mateo, en el capítulo 4, dice el versículo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Recuerdan esa historia? Después de que Jesús fue obediente a Dios en el bautismo, después de que Jesús cumplió toda justicia, como dijo, entonces fue llevado al desierto, y en ese tiempo en el desierto estuvo ayunando y orando durante 40 días. Así que, mi querido hermano, dice que en el desierto él fue tentado por el diablo. Y yo quiero decirte a ti hoy, si Jesús no se escapó de la tentación, ¿cree que usted sí? La palabra del Señor en Primera de Pedro 5:8 nos dice que el diablo está al acecho de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que el enemigo, el adversario de Dios, el adversario de los hijos de Dios, está al acecho, conocido como el diablo, y está como león rugiente, o sea, agazapado, acechándonos, esperando el momento para atacar. Y él tentó a Jesús. Jesús no escapó de la tentación.
usted y yo no vamos a escapar. Siempre la tentación estará allí a la puerta. Pero entonces tenemos que atender la recomendación de la palabra del Señor. Dice en el versículo 2 que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, mi querido hermano, el diablo se aprovecha de tus momentos de mayor debilidad. Cuando eres más vulnerable, cuando estás en los momentos más difíciles de tu vida, o cuando estás en el momento más distraído, o cuando estás cerca coqueteándole al pecado, es tu momento de mayor debilidad. Esos son los momentos más vulnerables y él aprovecha para tentarte. Siempre buscará los momentos de mayor debilidad nuestra. En la tentación de Jesús, cuando el diablo le dijo que comiera pan, dice que tuvo hambre y él le dijo: si eres el Hijo de Dios. Allí lo que quería sembrar en Jesús era la duda. Jesús era el Hijo de Dios, pero recuerda que él había nacido en un hogar compuesto por José y por María. Era hijo de María y adoptado por José, porque vino con un propósito específico. Era el Hijo de Dios. Pero ¿qué le colocó Satanás? ¿Dónde empezó a trabajar en su mente? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, muestra tu poder. ¿Y cuántas veces te ha dicho a ti, en cuanto a si eres hijo de Dios, o te ha dicho que no lo eres, para tratar de debilitar tu fe? Entonces, como Jesús estaba débil por el hambre, ¿qué le dijo? ¿Por qué no aprovechas tu poder para beneficio personal? ¿Por qué no aprovechas tu capacidad para beneficiarte a ti? Olvídate del resto del mundo y sacia tu hambre. Olvídate de los problemas del mundo y soluciona el tuyo. No te preocupes por los demás, preocúpate por ti mismo. En otras palabras, sé egoísta. Sacia tu hambre y no importa que el mundo se pierda. Pero Jesús no cedió a la tentación. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en el versículo 4? Él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La recomendación que te dejo en esta mañana de domingo es que no inventes una estrategia para salir de las tentaciones. Que no busques una salida fácil. Tú tienes las herramientas. Tú tienes las herramientas adecuadas y esas son la palabra de Dios y el Espíritu Santo para resistir. ¿Qué fue lo que le respondió Jesús? Que no solo de pan vive el hombre, pero ¿a dónde lo llevó? A la palabra. Escrito está. Está escrito. Y no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, Jesús no sacó un manual elaborado para responderle. Jesús no dijo: no, yo soy capaz de aguantar no solamente 40 días, sino doblarlo, llegar a los 80. No inventó una estrategia para salir de la tentación. Si Él no la inventó, no lo hagas tú. Están las herramientas adecuadas. La palabra de Dios, escrito está. Y el Espíritu Santo para que resistas, porque el Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad. Tenga cuidado, mis queridos hermanos, tengamos cuidado con los desafíos de fe fuera de la voluntad de Dios. Dice así la palabra: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, versículo 6, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está:
A sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuál fue la tentación? La tentación fue que él tuviera un desafío de fe. Ah, ¿eres el Hijo de Dios? Entonces, si eres el Hijo de Dios, lánzate de la torre, del pináculo del templo, a la parte de abajo, que entonces Dios va a mandar a los ángeles para que te coja. Dios va a mandar a los ángeles para que no te estrelles contra el piso. Ellos en tus manos te van a sostener, y así tu pie no va a tropezar en ninguna piedra. Cuidado con los desafíos de fe fuera de la voluntad de Dios. Ah, no, es que Dios me cuida. Y algunos han tomado, hay casos que han mencionado y que conocemos, donde pastores no se cuidaron durante esta pandemia, y antes, por el contrario, dijeron que eso era trampa del diablo, que había que salir, que no se preocuparan, que había que congregarse, y muchos de ellos hoy están contaminados por COVID-19 y algunos ya han fallecido. ¿Por qué? Porque el diablo les puso la tentación como a Jesús. Lánzate, que Él te va a recoger. Tírate, que a los ángeles va a mandar cerca de ti. No, mis queridos hermanos, Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría espiritual para entender los tiempos y las sazones, para que tengamos cuidado. No desafíes a Dios. No tentarás al Señor tu Dios, fue la respuesta de Jesús. Cuando Él le dijo, lánzate, que Dios va a mandar los ángeles para que te sostengan, Jesús les dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Dios es el soberano. No trates de poner en prueba a Dios. No trates de desafiar a Dios. No desafíes a los demás en nombre de Dios si Dios no te lo ha mandado, si Dios no te lo ha dicho. Entonces tengamos cuidado con esas cosas. Estos hombres, a pesar de ser seguidores de Dios, ellos simplemente aceptaron el desafío. No, Él nos cuida. No, mi querido hermano, tengamos cuidado. Dios nos hace advertencias, nos da señales. Ahora, si lo que vas a hacer es porque Dios te lo mandó, es en el nombre de Dios, hay que decir como los discípulos, juzguen ustedes si hay que obedecer a Dios o a los hombres, pero solo cuando te impidan proclamar la palabra del Señor. Y no nos han impedido proclamar la palabra del Señor, nos han impedido es reunirnos. Pero la Escritura nos presenta claramente que en la iglesia del primer siglo se reunieran las casas. Entonces ahora nos estamos reuniendo desde casa y estamos llegando a las casas a través de la digitalidad. A través de los medios virtuales estamos cumpliendo con llevar la palabra del Señor y se ha llegado a mucha más gente que antes. El hermano William nos daba testimonio acerca de que hay mucha más gente escuchándonos ahora que cuando estábamos en la iglesia. Eso no quiere decir que no nos vamos a volver a congregar, no. Una vez que se levante esto y que tomemos todas las precauciones adecuadas, porque no vamos a atentar al Señor nuestro Dios, tomaremos las medidas, las preventivas apropiadas, y entonces ahí nos congregaremos. Pero mientras tanto, y aún después de que eso pase, seguiremos transmitiendo los mensajes de la palabra del Señor a través de todos los medios que Él nos permita tener. La obediencia a Jesús, mis queridos hermanos, es demostrada en la hora de la prueba. Jesús estaba en la hora de la prueba. Dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Recuerda que estamos en San Mateo, capítulo 4, de los versículos 1 al 11. En el versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
Ahora, querido hermano, el diablo aprovecha tus deseos, tu codicia, ese deseo de ser y de tener. Él le dijo a Jesús, puedes ser rey. Jesús sabía que su misión y su tarea era cumplir con el propósito del Padre y llegar a ser rey. Y lo pondría de rey sobre todas las naciones, y que en su nombre se doblaría toda rodilla. Pero el diablo le dice, puedes ser rey sin tener que pasar por la cruz. Puedes llegar a ser rey y tener todos los reinos del mundo si simplemente tú me adoras. Si me rindes a mi culto, si me rindes a mi tributo. Y cuando tú y yo no le estamos rindiendo la gloria a Dios, cuando tú y yo no le estamos rindiendo tributo a Dios, cuando no estamos adorando a Dios, le estamos sirviendo al enemigo. Esa es una realidad. Pero ¿qué le dijo Jesús cuando él le dice, mira, tú vas a ser rey y quieres ser rey y vas a llegar a ser rey? Si me adoras, yo te doy todos los reinos del mundo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, versículo 10, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto nos demuestra una vida totalmente rendida al Señor. Una vida totalmente rendida a su Padre. Una vida totalmente consagrada al Dios de la gloria. Una vida dedicada a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese es el propósito. Jesús nos mostró cómo se obedecía al Padre, cómo se vivía para Él. Entonces, mis queridos hermanos, allí el Señor Jesús se enfrenta a una situación y resiste la tentación. La obediencia de Jesús fue demostrada en la hora de la prueba, como lo encontramos allí en Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11. Satanás tentó a Jesús ofreciéndole 3 alternativas para evitar la cruz. Ofreciéndole la alternativa de no sufrir, de no padecer. Pero Jesús luchó para obedecer a su Padre Dios. Igualmente sus discípulos intentaron que evitara también el camino hacia la cruz. Satanás incluso usará aún a los que tienen buenas intenciones para impedirte que obedezcas al Padre. Estoy relatándoles el caso cuando Jesús está hablando con sus discípulos y le dice que es necesario que Él sufra de mano de sus enemigos, que sea azotado, que sea martirizado, que se van a burlar de Él, que va a ser herido por ellos y finalmente va a morir. Y Pedro le dijo, no, Señor, que ninguna cosa de estas te acontezca. No, Señor, que no vayas allí. O sea, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Entendible que Pedro en su amor, es entendible que Pedro en su amistad y relación con Jesús durante esos 3 años, ahora que Jesús está diciendo que va a ir y va a poner su vida y que va a caer en manos de los enemigos y ellos lo van a matar, entonces es comprensible, es entendible y probablemente muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo. No, Señor, que no te acontezca. Pero recuerda, Satanás usará aún a los que tengan buenas intenciones para impedirte que obedezcas al Padre. Pero era necesario que Jesús cumpliera con ese propósito. Era necesario que Jesús fuera a la cruz. Como dice la Escritura, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra del Señor nos está diciendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero ese sumo sacerdote entiende nuestras debilidades,
entiende lo que vivimos, entiende lo que nos pasa. Pero ¿por qué sabe y entiende lo que nos pasa? Porque nos dice la Escritura que Él fue tentado en todo. Nota lo que dice, fue tentado en todo. O sea que las tentaciones que tú has tenido, Jesús las vivió. Las tentaciones que tú has padecido, Jesús las vivió. Ese deseo de ser, de poseer, de tener, de placer, fue lo que le planteó Satanás cuando lo estaba tentando allí en San Mateo, como lo vimos. Fue tentado en todo. Dice, según nuestra semejanza, o sea, como nosotros. Igual a las tentaciones que tú y yo hemos tenido. Pero la diferencia es que Él a la tentación la resistió. Y pasó la prueba. Fue semejante a nosotros en las tentaciones, pero la diferencia es que Él no cayó en ellas. Él no pecó. Hebreos capítulo 4, versículo 15 de la palabra del Señor. ¿Por qué importa la obediencia a Dios? La obediencia a Dios, querido hermano, importa porque la obediencia a Dios prueba nuestra relación con Él. La obediencia a Dios prueba la manera en que tú y yo nos hemos relacionado con nuestro Padre Dios. La manera en que tú y yo nos hemos acercado al trono de la gracia para hallar su oportuno socorro. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 2 de la palabra, Primera de Juan, capítulo 2, nos dice la Escritura en el versículos 3 al 6 de la palabra lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Jesús dijo que si obedecemos sus mandamientos, entonces estaríamos permaneciendo en su amor. Dice, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 10 al 11. Dice que si obedecemos, ¿recuerda lo que estamos tratando? Jesús tenía el hábito de obedecer al Padre. Ese debe ser nuestro hábito porque debemos imitar los hábitos de Jesús. Y Jesús dijo, si obedecen mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. Porque yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. La obediencia, mis queridos hermanos y amigos, es un mandamiento y está vinculado con el amor y con la alegría. Por eso Jesús dijo, para que tengan mi alegría, para que tengan mi gozo completo en ustedes. Entonces la obediencia es un mandamiento ligado a la alegría. ¿Por qué importa la obediencia a Dios? La obediencia también es importante porque otros miran cómo vivimos y nuestro testimonio debe glorificar a Dios. San Mateo capítulo 5 versículo 16 de la palabra. La historia nos relata en el libro de Daniel, en el capítulo 3 del versículo 28 de la palabra, la historia de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Eran los tres compañeros de Daniel en el reino de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor había dado la orden de que todo mundo debía adorar en Babilonia al rey.
Pero se negaron a hacerlo Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, los compañeros de Daniel. El rey entonces los manda a traer y les dice, porque la ley había dicho que el que no adorara a el rey y al Dios del rey, entonces iba a caer a un horno de fuego. Y fueron y le llevaron al rey la queja de que estos 3 jóvenes, compañeros de Daniel, se negaban a inclinarse a adorar la estatua que el rey había mandado hacer. Manda el rey por ellos, los apreciaba porque apreciaba a Daniel, tenía una buena relación con ellos, pero la ley decía que si no adoraban lo que él había mandado adorar, tenían que ir al horno de fuego. Y entonces les dio la orden a ellos de ir a adorar. Pero ellos le dijeron, no, Señor, no, nuestro rey, nosotros no adoramos sino a Dios. Y el Dios en que nosotros tenemos puesta nuestra confianza, el Dios en quien creemos, a ese Dios vamos a obedecer. Y Él nos librará del horno de fuego. Y si no nos libra, de todas maneras nosotros no nos inclinaremos ante tu estatua, porque obedecemos es al Dios de los cielos. Entonces, nuestro testimonio debe glorificar a Dios. La obediencia de ellos honró a Dios. ¿Y saben qué? Llevó al rey de Babilonia a honrar al Señor. Porque cuando Dios los libró del horno de fuego y Él los mandó sacar de allí, porque metió 3 en el horno de fuego y veía 4, y los manda a sacar, y entonces dice la Escritura que el rey honró al Señor de estos 3 jóvenes. Entonces la obediencia es importante, ¿por qué? Porque otros van a mirar cómo vives y van a glorificar a Dios por tu vida. La obediencia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipo llevó a la salvación del carcelero. Capítulo 16, versículos 29 y 30 de la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, eso es lo que nosotros encontramos en la palabra. Por eso es importante obedecer a Dios. ¿Por qué es importante obedecer a Dios? 1, porque estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. 2, porque de esa manera, en la obediencia, nosotros estamos demostrando la relación que tenemos con nuestro Dios, que Él es nuestro Dios y que a Él le adoraremos. Pero también hemos visto en la palabra del Señor que a través de la obediencia demostramos nuestro amor y fidelidad a nuestro Dios. Y que es importante porque será un testimonio vivo para otras personas. Pero nos corresponde entonces hacer como Jesús, obediencia a toda prueba. Obediencia cuando las cosas van bien, pero obediencia igualmente cuando las cosas no marchan como esperamos y deseamos. Mis queridos hermanos y amigos, no dejes de obedecer al Señor, porque lo que Dios pide de nosotros no es sacrificios, no es holocaustos, sino obediencia total y absoluta para Él. De nuestra obediencia, de tu testimonio de obediencia a Dios, va a servir para que la familia tuya también vea tu compromiso con Dios y quieran igualmente entregarle su vida a Él y obedecerle. Vas a ser un testimonio vivo a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus conocidos, cuando ellos vean tu fidelidad a Dios, tu obediencia a Dios, entonces muchos de ellos también buscarán el camino que lleva a la vida eterna, Jesucristo. Oremos al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial,
Gracias por tu palabra, eterno Dios. Gracias por el testimonio que nos dio su Hijo de una total obediencia y fidelidad a ti. Ayúdanos, eterno Padre, para que nosotros también podamos imitar la vida de Jesús, los hábitos de Jesús, y los pongamos por obra. Que así como Él tenía el hábito de irse a un lugar aparte y buscarte en oración, nosotros también te busquemos. Que así como Jesús oraba en público, nosotros también lo hagamos. Que así como Jesús decía, Padre, yo sé que siempre me oyes, nosotros de igual manera creamos que tú nos escuchas. Creamos que es una realidad cuando nos dices, clama a mí y yo te responderé. Pero para ello, Señor, ayúdanos a vivir en obediencia. Que te obedezcamos en todas las cosas, no solamente las grandes, sino también las pequeñas. Que te obedezcamos en todo lo que nos mandes. Y gracias te damos, oh Dios, por la obediencia de Jesucristo que trajo salvación a nuestra vida. Por eso en Él oramos a ti, Señor, creyendo que todo lo que pidamos en su nombre, tú lo harás para que seas glorificado por la vida de tu Hijo. Honramos y glorificamos el nombre de Jesús por su vida de obediencia a ti. Enséñanos, oh Dios, y ayúdanos para también obedecerte en todo lo que nos mandes. Que podamos decir un día como dijo Él, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Aunque eso implique riesgo para nosotros, pero que por sobre todas las cosas esté el obedecerte a ti. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, ahora pon tu mano o abraza a tu familia y dile a ellos, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti sus ojos. El Señor tenga de ti misericordia y Él ponga paz en tu corazón. Que el Señor te dé una semana maravillosa en Cristo Jesús. Te invitamos a que vayas a YouTube, Centro para la Excelencia Familiar, y allí entonces verás principios para vivir mejor, lo que comenzó como una cuarentena, que ya llevamos más de 100 días llevando la palabra del Señor a los diferentes hogares. Y compártelo con tu familia. Comparte este mensaje también a tu familia, a tus amigos, a conocidos, toda aquella gente que tienes en tu teléfono, que tienes en tu WhatsApp. Compártele a ellos acerca de las bendiciones del Señor. Que Él te bendiga y te guarde ahora y siempre en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.